Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de SugarCare. Tengo la especialidad de medicina interna y en este video vamos a hablar sobre el proceso a grandes rasgos de cómo se revierte o cómo se cura la diabetes tipo 2, mencionando las dos herramientas más poderosas para lograr esto: la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Para eso me voy a apoyar de estas diapositivas para ir avanzando y que tengas más claridad en el tema. Ok, ¿cómo se revierte la diabetes tipo 2? Y aquí me gustaría aclarar que el paso cero, porque a lo mejor tienes un tipo de diabetes que no se puede revertir. Por ejemplo, tipo uno, la diabetes tipo uno, en esta enfermedad no hay insulina en el cuerpo porque por alguna razón, generalmente esa autoinmunidad se destruye las células beta, que son las células del páncreas que producen insulina. Cuando eso sucede, no se puede hacer mucho por revertir ese daño y estas intervenciones no te van a ayudar para revertir esa enfermedad. Cuando no hay insulina y no hay células que la produzcan, lamentablemente la única opción ahí es inyectarse insulina. Espero que esto cambie en los próximos años. Creo que están muy cerca de lograrlo. Ya lo veremos. Pero en esta presentación, en este video, vamos a enfocarnos en diabetes tipo 2. Aquí empieza todo, es el paso cero. Una persona quiere revertir la diabetes, primero hay que preguntarse qué tipo de diabetes tiene. Si es diabetes tipo 2, hay una alta probabilidad de que puedan revertir o curar su enfermedad. Aquí, a diferencia de la tipo 1, si hay insulina, si hay células beta que produzcan insulina, y de hecho hay un exceso de insulina en el cuerpo, hay demasiada insulina. Eh, por eso es que estas intervenciones sí ayudan, porque el objetivo es aquí bajar la resistencia a la insulina, bajar la cantidad de insulina que tienen en el cuerpo y mejorar en los casos en los cuales ya se ha llegado al agotamiento pancreático, es decir, las células beta a largo plazo dejan de producir la cantidad de insulina que el cuerpo necesita para regular su nivel de azúcar. Esto es totalmente reversible en diabetes tipo 2, independientemente de la edad que tenga la persona o cuánto tiempo tenga con esta enfermedad. Pero es bien importante aclarar qué tipo es, porque a veces la tipo 2 se puede confundir con otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, entre otros casos que no se van a revertir con estas intervenciones. Por esto es el paso cero. Es diabetes tipo 2. Adelante, todo lo más procede. No es diabetes tipo 2, hay que hacer un tratamiento distinto. Y vuelvo a repetir, las recomendaciones en este video son para diabetes tipo 2. Es el paso cero. ¿Qué tipo de diabetes es? A veces es muy obvio y claro, a veces se confunden con otras enfermedades y es bueno hacer una historia clínica, hacer estudios, dependiendo del contexto de cada persona, para asegurar qué tipo de diabetes está padeciendo, ¿no? Después, ya que confirmemos que es diabetes tipo 2, el primer paso para revertir esta enfermedad es el cambio de mentalidad. Al principio, yo creía que el primer paso era la alimentación, la dieta baja en carbohidratos. Después me di cuenta con el tiempo de que no tenía ningún caso proponer revertir la diabetes cuando la persona no cree en esto, no está determinada a hacerlo, no se compromete y no lleva a la acción las recomendaciones que uno le hace. Entonces yo creo que aquí empieza todo: no aceptar el hecho de vivir con esta enfermedad, no aceptar que tienes diabetes tipo 2 y que así va a ser por el resto de tu vida, no aceptar que dependes de medicamentos o insulina. Está bien por un tiempo, la medicina también tiene su lado bueno, pero yo creo que en este caso de diabetes tipo 2 hay que hacer todo lo posible por revertir esta enfermedad, porque la probabilidad de éxito es muy alta. 90-95% puede revertir la enfermedad. ¿Qué se necesita? Que te comprometas, que te decidas, que tengas esa determinación a lograrlo. Si no, no tiene ningún sentido darle este tipo de recomendaciones a esas personas, porque al final de cuentas no van a hacer los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el cambio de mentalidad es el primer paso
que estés decidido y que creas que lo puedes lograr y que hagas todo lo posible, ¿no? Para no tener esta enfermedad, no depender de medicamentos. Entonces, ¿crees que la diabetes tipo 2 es curable o reversible? Si una persona cree que no la puede curar y que no va a ser reversible, entonces eso va a ser lo que va a pasar. No la va a poder revertir. Si una persona cree que lo puede revertir y cree que se puede curar la diabetes tipo 2, entonces sí lo va a lograr. Porque cuando uno cree en eso, el cuerpo en automático empieza a buscar las opciones, las alternativas y las conductas que te lleven a esa meta. Otro punto importante aquí aclarar es que el no controlarse verdaderamente, o sea, de manera natural, utilizando muchos medicamentos, te va a llevar a complicaciones a largo plazo. Los tratamientos actuales de la diabetes tipo 2 son a base de medicamentos, pastillas, como todo el mundo sabe, pastillas, metformina, por ejemplo, e insulina en los casos, no digamos más graves, pero en los casos que el médico cree que es la mejor opción para la persona. Sin embargo, esto se ha hecho así por 50, 60 años y los casos de diabetes siguen en aumento. Cada vez hay más amputaciones, más ceguera, insuficiencia renal por controlarse con medicamentos. Realmente los medicamentos no están sirviendo. Si vemos los números, todo va para arriba a un crecimiento exponencial. Creo yo que el significado de esto es que los medicamentos verdaderamente no controlan la enfermedad, no resuelven el problema de raíz, únicamente manejan los síntomas. De lo contrario, no hubiera tantas complicaciones y no hubiera tantos casos de diabetes a lo largo del mundo. Controlarse con medicamentos, con mucho medicamento, por supuesto, no es controlar la diabetes. Hay personas o pacientes que toman muy poquito, media pastilla de metformina cada 2 semanas, cada mes, pues eso es casi nada, ¿no? Ellos están verdaderamente controlados, pero la persona que toma 2, 3 medicamentos combinados más insulina y su azúcar está en 100, pues es que es mucha medicina. Yo creo que en esos contextos la diabetes no está controlada, sigue progresando. Lo que están controlando es el nivel de azúcar. Pero aquí entramos ya a un punto importante. ¿Qué quieres controlar? ¿Tu glucosa o la diabetes? ¿Quieres controlar únicamente la glucosa? Utiliza medicamentos o utiliza insulina. Y ya, ¿qué va a pasar con esto? Que la insulina o algunos medicamentos agarran esa glucosa, por ejemplo aquí, y la meten a la célula, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en situaciones normales, una célula no debería tener tanta glucosa en el interior. Eso es totalmente normal. ¿Qué pasa en los casos de diabetes tipo 2? Aclaro, porque hay otros tipos en los cuales la fisiopatología es distinta. Diabetes tipo 2, la glucosa entra a la célula, pero con el tiempo, como puedes ver en la imagen, está repleta de azúcar. Entonces compara la célula que no tiene diabetes y la célula que sí tiene diabetes. Hay un exceso de azúcar adentro y este es el problema que se tiene que resolver. Esta es la diabetes. Ahora, que se manifiesta por tener niveles de azúcar alto en la sangre, eso es otra cosa. Eso es un signo, eso es un síntoma que se puede controlar con medicamentos. Pero lo de adentro no se puede controlar con medicamentos. Hay medicamentos que ayudan a revertir la diabetes, claro, pero no lo vas a lograr si le sigues metiendo azúcar al cuerpo, ¿verdad? Ajá, si le sigues metiendo azúcar al cuerpo y tampoco estás haciendo que el azúcar que ya está adentro salga. Únicamente están manejando o controlando su nivel de glucosa, pero no controlan su diabetes porque la diabetes es esto de acá, es la cantidad de azúcar que se tiene acumulada en el cuerpo, acumulación excesiva de azúcar, que es lo que hay que resolver. Ahora, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se diagnostica? Glucosa en ayuno, 126 miligramos o más en repetidas ocasiones, una sola muestra. Yo no diría que es diabetes, yo lo confirmaría
repitiendo el estudio, y también mediría una hemoglobina glucosilada A1C, le llaman en Estados Unidos. Si es 6.5% o más, es diagnóstico de esta enfermedad. Y aquí tenemos diferentes etapas. Aquel persona que está controlado del nivel de glucosa es aquel que tiene glucosas menores a 130 miligramos en ayuno o su hemoglobina glucosilada A1C en 7%. Con o sin medicamentos, da igual. Si tomas medicamentos o sin y tienes estos valores, estás controlado, pero aún tienes la enfermedad. Está controlado tu nivel de glucosa, pero la diabetes ahí sigue. El exceso de azúcar en en las células ahí sigue. Y eso a la larga va a dar complicaciones. Aquí tenemos entonces, para aquellos que se proponen revertir la diabetes, el primer paso es llegar aquí a la remisión parcial, mantener tus azúcares, glucosa entre 100 y 125 en ayuno o una hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4% sin medicamentos. Sin medicamentos, lograr esto para llegar a la remisión parcial. Entonces, alguien que está descontrolado, primero se tiene que controlar. Ya que está controlado, llegando a esos valores, un proceso de ir quitando medicamentos a la par de modificaciones de la dieta y el ayuno para llegar a la remisión parcial. Una vez que se llega ahí, ya nomás le falta un estironcito más para llegar a la remisión total. Esto es glucosas menores a 100 en ayuno. La glucosa normal va de entre 70 a 99 miligramos en ayuno. Si todas tus glucosas salen menos de 100 en ayuno y tu hemoglobina glucosilada 5.6 o menos sin medicamento, porque si se tiene medicamento, entonces la diabetes está enmascarada. Pero cuando no hay medicina y se tienen estos valores, entonces ya está en remisión total. Ahora, eso no es lo mismo no es decir que ya curaste la diabetes. No, una vez que llegues a la remisión total, te tienes que quedar ahí 6 meses. O sea, 6 meses sin tomar medicamento, 6 meses que tus glucosas se mantengan normales y tu hemoglobina glucosilada se mantenga normal. Si ya pasó ese tiempo, se puede decir que ya estás del otro lado. Una pregunta frecuente, ¿es curación de por vida o únicamente se controla? Ya no tienes diabetes en ese punto, porque ya no tienes un exceso de azúcar acumulada en la sangre. ¿Lo vas a mantener de por vida? Claro, siempre y cuando continúes con un estilo de vida saludable. Si vuelves a tus viejos hábitos, por supuesto que la diabetes va a regresar. Y no porque ya te haya dado. A cualquiera le puede pasar. Si yo adquiero unos malos hábitos, me va a dar diabetes, como a cualquiera. Pero si yo me cuido, entonces al menos la diabetes tipo 2 no me va a dar. Puede que me dé otro tipo de diabetes porque son problemas distintos, pero son poco frecuentes. Entonces, la curación es de por vida, claro, siempre y cuando te mantengas con un estilo de vida saludable. El primer paso, entonces, para revertir la diabetes es el cambio de mentalidad. Y una vez que lo decidas y ya entendiste cuál es el problema, demasiado azúcar en tu cuerpo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya no meterle azúcar, ingerir menos azúcar. Mediante una dieta baja en carbohidratos refinados, sería el próximo paso, ¿no? A manera general, carbohidratos se dividen, digamos, en refinados o simples y los complejos. ¿Cuál es la diferencia? Los nutrientes que contienen carbohidrato refinado, como estos que ves aquí, arroz blanco, tortillas, refrescos, jugos, licuados, pan, el azúcar, avena, pastas y todo lo que es repostería, son refinados por el procesamiento que se le da, se le quita la fibra, se les quita proteínas, vitaminas y son alimentos que son desequilibrados. No tienen, digamos, factores protectores contra esa glucosa que contienen. El exceso de carbohidratos refinados te va a subir el nivel de azúcar y es lo que hay que eliminar en tu alimentación. Y estos son algunos ejemplos, pero por supuesto que la lista se puede extender muchísimo más. Y los carbohidratos complejos se pueden consumir
en pequeñas cantidades o cantidades moderadas. Son carbohidratos, si hay glucosa ahí, pero tienen fibra, tienen proteína, tienen vitaminas, tienen minerales, algunos de ellos tienen grasas que ayudan de cierta forma a equilibrar ese alimento y el impacto en tu glucosa es mucho menor. Equilibran pues la carga glucémica, el índice glucémico, eh, la fibra altera, digamos, la digestión, con cambios en la velocidad del vaciamiento gástrico, movilidad intestinal, varias cosas, ¿no? El efecto incretina, que al final de cuentas, el impacto en tu glucosa es poco, es poco. ¿Se pueden consumir? Sí se puede consumir carbohidratos, pocas cantidades, cantidades moderadas y sobre todo los complejos refinados. La verdad es que aquí la recomendación es tratar de evitarlo lo más que se pueda porque pues es puro azúcar. Y la diabetes tipo 2 es un exceso de azúcar y lo menos que quieres es seguirle metiendo pues glucosa a tu cuerpo. Entonces, una dieta baja en carbohidratos. ¿Cuál sería la recomendación aquí? Al menos 5 o si tú quieres 6 o si puedes los 7 días a la semana mantener una dieta saludable. 5 o 6 días a la semana y un día libre, no hay tanto problema. Yo te recomiendo primero una dieta baja en carbohidratos por 4 semanas para que tu cuerpo se vaya adaptando. Importante llevar tu registro de glucosa en ayuno, peso, talla de la ropa o perímetro abdominal. Como mínimo, ¿no? Aquí en este tiempo, tu cuerpo se va a adaptar. Vas a tener una serie de signos, síntomas, cambios en tu cuerpo que van a suceder cuando elimines el azúcar o bajes mucho los carbohidratos refinados de tu alimentación. Y esto es totalmente normal y esperado. Tu cuerpo está tan acostumbrado a trabajar y funcionar con demasiado carbohidrato que en cuanto lo disminuyes, lógicamente hay un cambio y hay una adaptación. Las primeras 2 semanas puede ser muy complicado para algunas personas. Después de esto, esos síntomas desaparecen, que es frecuente observar cuando se cambia drásticamente la dieta. Debilidad, dolor de cabeza, cansancio, problemas para dormir, irritabilidad, como falta de energía, como raro. Y eso es totalmente normal porque tu cuerpo se está adaptando. Obviamente, si esos síntomas son muy severos, yo no los he visto, si son muy severos, hay que acudir a una valoración médica, ¿no? Y generalmente 1 o 2 semanas esos síntomas desaparecen. Parte del tratamiento o las recomendaciones, más bien dicho, es modificar tu entorno. No tengas a la vista, no tengas a la mano carbohidratos refinados, porque si lo tienes enfrente, pues te lo vas a comer. Así somos los seres humanos. Entonces trata de no tener esas opciones tan cerca porque pues vamos a caer en tentación, ¿no? Eh, no hay otra manera de decirlo. Ve modificando tu entorno, la comida que tienes en la casa, en el trabajo, en tu bolsa, en tu mochila. Trata de tener menos opciones ahí disponibles, menos opciones azucaradas, ¿no? No disponibles, porque si no, pues te lo vas a comer. En el caso de que se tengan pues niños o otras personas que no quieran cambiar esa dieta, pues por lo menos que no estén a la vista, ¿no? Tápalos, guárdalos en una alacena donde no los puedas ver y no estés pensando, ¿no? Que no estén a la vista, tal vez sería la solución. Una vez que ya modificaste tu dieta, 4 semanas, el siguiente paso es eliminar el exceso de azúcar que ya está ahí adentro de las células mediante el ayuno intermitente, ¿no? Otros pasos después de esto son la micronutrición, la calidad del sueño, bienestar emocional, entre otros puntos, pero aquí nos vamos a enfocar en el ayuno intermitente. Eh, ¿Qué es el ayuno intermitente? Es preguntarte cuántas veces comes al día. Ahora, todo cuenta como alimento. O no comes o estás comiendo. Cuando estás comiendo, ¿qué es? Le estás metiendo calorías al cuerpo. El no comer es no ingerir calorías. Lo digo porque es muy común que las personas me digan, yo como 2 veces al día. Pero cuando ya les pregunto, a ver, tú te levantas y luego que yo me levanto y me hago un jugo, ok, ahí ya va una comida. Y luego, no, pues como a las 10 11 una fruta, 2 comidas. Y luego, no, pues hasta las 12 ya ni desayuno, 3.
y luego a las 3, 4 es mi comida, y luego agarro otra fruta, y luego en la noche la cena. Todo cuenta como comida. Entonces aquí el ayuno es prácticamente comer menos veces. Para esto, vamos a poner esta imagen para apoyarme, ¿no? Por ejemplo, una persona que se levanta y desayuna, el azúcar le sube un poco, pues el desayuno es completamente normal. Obviamente los que más suben la glucosa son los carbohidratos, ¿no? Y luego viene una colación a media mañana y le sube un poco más. Y luego comen en la tarde, sube un poco más. Y luego una colación en la tarde, sube un poco más. Y luego la cena, sube un poco más. Como no hay periodos pues de ayuno, porque son muy cortos, miren, de aquí a aquí, por ejemplo, de aquí a aquí, el ayuno, de aquí a aquí, son ayunos muy cortos. No le das tiempo necesario al cuerpo para eliminar ese exceso de azúcar. Entonces, de estar comiendo todo el día, pues tu azúcar al final del día está muy alta. ¿Ok? En otro ejemplo, por decir, se levantas, esa es la primera recomendación, ¿no? Respeta tus 2 o 3 comidas al día sin colaciones. Entonces, desayuno te sube un poco, colación no agarras nada y luego viene la comida de la tarde, tu segunda comida del día, tu azúcar vuelve a subir tantito y luego en la colación de la tarde no agarras nada, tu azúcar baja un poco y luego por último la cena, tu azúcar sube un poco más. Entonces, si alcanzas a ver, si tienes 2 o 3 comidas al día, en este ejemplo, 3 comidas al día, tus ayunos son más largos, ¿ok? En comparación de estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Así y así. Entonces ahí los ayunos son más largos, únicamente eliminando pues las colaciones. Al eliminar eso, tu ayuno se hace un poco más largo. Ahora, ¿qué sucedería si únicamente desayunas y, y cenas? En el desayuno, tu azúcar sube un poco y luego no comes nada hasta la noche, donde te vuelve a subir un poco más. Observa tu periodo de ayuno mucho más largo, ¿no? De eso se trata el ayuno intermitente. Aquí, ¿qué intervención fue? Pues se saltan la comida de la tarde, ¿no? Y es un ayuno un poco más prolongado. Eso le da el tiempo, eso le da al cuerpo el tiempo necesario para consumir el exceso de azúcar. Entonces, eso tiene que ver con el número de comidas al día. Entonces, si nunca lo has hecho, yo creo que la primera recomendación para que tampoco sea tan pesado es iniciando, eliminando colaciones o no estar picando entre comidas. Entre más veces comas, más te va a subir el nivel de glucosa. Respeta tus 2 o 3 comidas al día, dependiendo de tu estilo de vida y de tus preferencias, ¿no? Cualquiera de las dos está bien. Aquí el chiste es no estar picando entre comidas y mantenerte así, respetando tus comidas por 4 semanas. Horarios. Cada quien tiene su horario. El ayuno intermitente se ajusta a ti. El tratamiento se ajusta a ti, a cómo vives, a tu estilo de vida. Si acostumbras desayunar a las 10 de la mañana, pues a esa hora desayunan. Si acostumbras comer en la tarde a las 5 de la tarde, esa es tu hora de comida. No tienes por qué modificar tu horario para hacer al ayuno intermitente en este punto que estamos ahorita. Iniciando primero, no colaciones, no picar entre comidas. Eso es lo primero. Tus 2 o 3 comidas al día, horarios los tuyos, hazlo así por 4 semanas. Ok, después de ese mes, tu cuerpo, ayuno intermitente, que es no colaciones y la dieta baja en carbohidratos, en un mes, en 4 semanas, tu cuerpo va a tener muchas adaptaciones. Y en 4 semanas vas a estar listo para prolongar un poco más el ayuno. ¿Cómo? Sáltate una comida 1 o 2 veces por semana, la que se te haga más fácil. Si en la mañana no tienes hambre, por lo general, eh, probablemente sea conveniente que te saltes el desayuno. Si en la noche, en la tarde no tienes mucha hambre, probablemente te sea más conveniente saltarse la cena. Y ya esto depende de cada quien. Poco a poco avanza a tu ritmo. Yo te sugiero 1 o 2 veces por semana
para que vayas sintiendo y tu cuerpo se vaya adaptando poco a poco. Ahora, posiblemente si llegas a este punto, sea necesario ajustar tus medicamentos o los horarios de los mismos, porque en cuanto cambies tu dieta y hagas el ayuno intermitente, tu presión arterial va a estar mejor controlada, colesterol mejor controlado, glucosa mejor controlada y otras situaciones. Y si estás tomando medicamentos para esos problemas, pues como vas a estar mejor controlado, vas a requerir menos dosis, es probable, o ajustar los horarios de los mismos. Aquí, ¿qué te recomendaría? Una consulta, acude con tu médico, pregúntale qué ajuste puedes hacer porque has estado mejor controlado o qué puedes hacer con los horarios de los mismos, ¿no? Esto es sumamente importante. Ok, una vez que inicies así, saltándote una comida 1 o 2 veces por semana, en cuanto puedas, sáltatelo 2 o 4 veces por semana y ve identificando o cuantificando el número de horas que estás en ayuno, porque este debería ser tu objetivo. 16 a 20 horas de ayuno de 2 a 4 veces por semana y mantenerlo así por 4 semanas. Ahora, parece mucho tiempo de estar sin comer, pero recuerda que es intermitente, se hace por periodos, se hace por meses y no es algo para toda la vida. Hay que subirle a veces, hay que bajarle a veces o incluso hay que dejar de hacerlo por algunos periodos ya dependiendo de cada persona. No olvides que aquí el objetivo es revertir o curar tu enfermedad, curar la diabetes tipo 2 y esto es la mejor manera de eliminar el exceso de azúcar. Ahora, el ayuno, como te digo, no es para siempre y no tiene que ser algo fijo, tiene que ir cambiando con el tiempo. Por eso yo recomiendo revalorar la situación en 2 meses. A ver, ya se logró la meta, estás avanzando bien, vas muy lento, los medicamentos están ayudando o no, hay que bajarle, hay que suspenderle, ¿cómo te sientes? Es común que las personas que hacen ayuno y que hacen ayunos muy prolongados y sin supervisión médica caigan en algún tipo de desnutrición, lo cual pues tampoco es bueno, ¿no? El abuso del ayuno intermitente te va a generar complicaciones, por eso yo recomiendo en 2 meses y ver qué está pasando, ver cómo va todo, ver qué se puede mejorar, optimizar o ajustar. Importante, avanza a tu ritmo, no te compares con los demás. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su camino, sus obstáculos, avanza a tu ritmo, no te forces demasiado. Y otra recomendación es mantenerte bien hidratado. Durante el ayuno, nada de calorías, nada que una barrita, una fruta, nada por supuesto, sino el ayuno se va a cortar, pero puedes tomar agua, agua mineral, té o café sin azúcar sin ningún problema. Esto no te va a cortar el ayuno y es importante porque pues la deshidratación también es algo que sucede, es frecuente y no debería suceder al hacer el ayuno intermitente de manera correcta. Entonces, ¿cómo se revierte la diabetes tipo 2? Dieta baja en carbohidratos más las dos en conjunto, el ayuno intermitente al menos 3 meses. Y esto lo digo porque hay personas que hacen cambios, hacen la dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente y en 3 semanas dicen, es que mi glucosa está en 110, 115. 3 semanas, te falta tiempo. Al menos 3 meses en promedio, por supuesto, hay personas que más rápido, hay personas que un poco más despacio, todo depende de qué tan descontrolado estés, ¿no? Al inicio del tratamiento y cuánto medicamento estés usando. No es lo mismo una persona que esté tomando 3 medicamentos tomados, 3 medicamentos orales, más insulina, ¿verdad? A lo mejor a esa persona le va a tomar más tiempo revertir la diabetes a alguien que de vez en cuando toma una metformina al día, ¿no? Muy poco medicamento, probablemente lo logre un poco más rápido, pero en promedio 3 meses. Y si no, hay que ver qué está pasando, por qué no estás llegando a tus metas. Yo creo que aquí el mensaje es ten paciencia, no va a suceder un día para otro, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Por supuesto que en un mes ya tendrías que tener un mejor control de tu azúcar
Y si no es así, probablemente algo o estás haciendo mal o algo no está bien en tu tratamiento o hay otras cosas que no se han detectado y que no se han trabajado que no te están permitiendo controlar o revertir la diabetes. Ahora, es bien importante en este seguimiento, sobre todo si se tiene la certeza de que se está revirtiendo la diabetes, hay que ir bajando medicamentos poco a poco. De lo contrario, no vas a saber si el control de tu azúcar es por la medicina o es porque verdaderamente estás revirtiendo la diabetes. Hay que irlo quitando poco a poco. Aquí yo creo que sí es necesario asesoría médica porque los medicamentos, este, muchos de ellos, no solo para la diabetes, se sacaron o se empezaron a usar para cierta cosa, ¿no? Por ejemplo, la metformina se utiliza para la glucosa. Y la metformina no tiene realmente otro beneficio, ese lo puedes quitar sin problema, pero hay otros medicamentos, como por ejemplo la atorvastatina, este medicamento que es para el colesterol, puede que sea conveniente dejar esta pastilla a pesar de que los niveles de colesterol sean normales. Ejemplo, una persona que tuvo problemas cardíacos, se infartó, hicieron bypass, cateterismo y tiene 2 stents y se ha infartado 2 veces. Esa persona en particular tiene atorvastatina y aunque tenga sus niveles de colesteroles normales, no es conveniente quitarlo porque hay lo que se llama efecto pleiotrópico de los medicamentos. Lo voy a escribir, pleiotrópico. ¿Qué significa efecto pleiotrópico? Que tienen otros beneficios además de los comunes, digamos, o los tradicionales. Por ejemplo, en este caso particular, la atorvastatina no se está utilizando para bajar tu nivel de colesterol. Hablo de aquella persona que se infartó, que tiene stents o que le hicieron un bypass. Se está utilizando para disminuir el riesgo de infarto o estabilizar, así se le llama, la placa de ateroma. La placa de ateroma es unas placas de colesterol que ya están formadas en las arterias del corazón. Al estabilizar significa que no sigan creciendo, que no se desprendan, que no viajen y que no causen un infarto. Entonces, todo dependerá de si ese medicamento te está aportando algo más, además de bajar tu nivel de glucosa. A lo mejor esa medicina te ayuda a proteger el riñón o proteger tu corazón, o a lo mejor tienes una complicación en los ojos que hay que dejarlo, o en la piel, o a lo mejor ese medicamento ya no lo requieres para controlar tu nivel de glucosa, pero tú quieres seguir bajando de peso y ese medicamento también sirve para eso, entonces probablemente sea conveniente dejarlo un poco más. Entonces aquí hay que considerar muchas variables, no solo el nivel de glucosa se toma en cuenta para cambiar o suspender este medicamento. Entonces aquí sí te recomendaría asesoría médica, pues para que tu resultado sea el mejor, por supuesto, ¿no? El seguimiento, como mínimo, tu peso, talla de la ropa, tendría que haber cambios, perímetro abdominal, la presión arterial y tu glucosa en ayuno, por supuesto, para ir viendo, ¿no? Se espera que todo esto mejore, pues con el tiempo. Y de laboratorios, como mínimo, una química sanguínea, hemoglobina glucosilada cada 2 meses. La química sanguínea se mide colesterol, ácido úrico, electrolitos, hígado, riñón y otros parámetros de interés como mínimo cada 2 meses, al menos en este proceso de revertir la diabetes. Una vez que se llegue al control deseado o a la remisión total, lógicamente los estudios son más espaciados, ¿no? Cada 4, cada 6 meses o a lo mejor cada 3 meses. Insisto, ya depende de cada caso en particular. Como mínimo son estos, pero habrá situaciones en las cuales hay que pedir más parámetros dependiendo de cada situación. Ok, y si no hay resultados favorables en 2 o 3 meses, yo sugiero una valoración médica por un especialista porque si no estás mejorando, puede ser que tengas algún otro problema hormonal que no se ha detectado como aquellos derivados del cortisol
menos frecuentes relacionados a la hormona del crecimiento, por ejemplo, hormonas, enfermedades genéticas, como la diabetes autoinmune tipo LADA, diabetes tipo 1, puede que haya un mal diagnóstico. A lo mejor no tienes diabetes ni prediabetes, tienes otro problema, problema del sueño, estrés, ansiedad, qué sé yo, son un montón de posibilidades. Si no hay resultados favorables, puede que tengas un medicamento que no te ayude, que haga todo lo contrario a revertir la diabetes, que te mantenga con esta enfermedad. Enfermedades menos frecuentes del metabolismo energético, y otros mucho menos frecuentes que probablemente no se hayan detectado y no te estén ayudando a revertir la diabetes. Esto es importante porque aquellas personas que no mejoran, pues existen otras alternativas, otros caminos que se pueden estudiar, que hay herramientas, que hay análisis, que hay pruebas que se pueden hacer, pues para seguirle buscando. Entonces aquí el mensaje tal vez sería: no tires la toalla sin antes haber agotado todas las opciones que la medicina tiene hoy en día. Lo más fácil, lo he dicho varias veces, es prescribir medicamentos. Eso cualquiera lo puede hacer, pero buscar la causa de la enfermedad es difícil, es tedioso y a veces, pues largo el proceso, pero nunca, creo yo, hay que bajar la toalla si no se han descartado con seguridad todas las demás opciones. Por eso el doctor Antonio Cota, médico de Chucarquer, me encuentro en la ciudad de Tijuana. Te dejo el número de contacto por si requieres asesoría personalizada, correo electrónico. Suscríbete al canal. Espero que esta modalidad de realizar un video te haya gustado y si no, pues lo tomaré en cuenta para los próximos videos. Mi intención es crear contenido que te guste y que te aporte algo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Escríbelo en los comentarios y te contestaré tan pronto me sea posible.